Que Dios nos ayude a tener una actitud diferente ante la misericordia del Señor. Proverbios capítulo 19, verso 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor de la manera siguiente, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: el que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Hasta ahí la escritura. Puede tomar asiento, hermano. Corto la escritura, pero poderosa en el mensaje de nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Quizá, hermanos, cuando nosotros venimos al Señor, nos formamos una idea de que llegar al Evangelio es llegar a una religión más. Quizás nos hacemos la idea de que llegar al Evangelio es llegar a una iglesia más, a una religión más, donde la gente tiene Biblia, canta algunos coros, tiene algún tipo de actividades religiosas en beneficio de la gente, y que podremos nosotros llevar la vida de una manera acomodada, de una manera en la que nosotros simplemente vayamos como a calmar nuestra conciencia para tener, entre comillas, paz con Dios y el perdón del Señor. Pero cuando indagamos nosotros en lo profundo de la palabra de Dios y empezamos a conocer la gloria de Dios, el poder de Dios, la integridad de Dios, la santidad de Dios, empezamos a conocer el poder con el que Dios es capaz de actuar a favor de su pueblo. Un poder que ni usted ni yo lo podemos adquirir aquí en la tierra a base de fundamento humano. Pero que ese poder, bendito sea Dios, que por su amor y su misericordia, Él lo deposita en cada persona, en cada hombre y mujer de carne y hueso que decide entregarse a Dios, que decide obtener el respaldo de Dios, que decide vivir en obediencia al Señor. Bendito sea Dios por ese milagro de respaldo, de la guianza, donde Dios se manifiesta a la vida de un ser humano, siendo este pecador, siendo este indomable, siendo una persona muchas veces, hermano, que no quiere tener nada que ver con Dios. Pero que cuando Él doblega su corazón, doblega su mente, y Él se dispone o ella se dispone a que Dios obre, Dios es capaz de hacer muchas cosas. Y es ahí donde creo yo de que es necesario que como seres humanos que somos nosotros, empecemos a meditar realmente y a pensar qué tipo de vida, qué estilo de vida estamos llevando nosotros para que podamos obtener el respaldo de Dios, la visitación de Dios, para que podamos obtener los beneficios que vienen de parte del Señor. Todos nosotros anhelamos una familia, un hogar estable, un matrimonio estable. Todos nosotros anhelamos una economía estable, sobre todo en este país. Anhelamos nosotros la salud por sobre todas las cosas. Hermano, la salud en nuestro cuerpo. Anhelamos la felicidad, el gozo. Anhelamos que no hayan malas noticias. Anhelamos nosotros que en todo momento nuestro caminar sea un caminar bueno, que sea un caminar de gozo, que sea un caminar de alegría, que sea, hermanos, un hogar donde la paz se pueda disfrutar, donde el gozo pueda sentirse en ese hogar, donde los niños puedan sentirse amados, pueda la esposa sentirse amada, cuidada, llena de atención, en donde el hombre también pueda sentir que tiene una esposa ejemplar, excelente, una buena madre, hermano, que pueda como llenar ese hogar con todo aquello que él puede imaginarse. Todos anhelamos muchas cosas, pero el problema es que, hablando humanamente,
el ser humano es muy difícil muchas veces, porque el hombre, hermano, quiere siempre lo mejor, pero no quiere pagar el precio, no quiere pagar el sacrificio. El ser humano no quiere como pasar los procesos de dolor, los procesos de dificultad, los procesos donde debe de esforzarse, donde debe de alguna manera sacar fuerzas de lo profundo de su ser para poder llegar a obtener, hermano, las bendiciones del Señor. El hombre quiere y anhela una casa bonita, un carro bonito. El hombre anhela muchas cosas, pero el anhelo está en su corazón, pero no quiere esforzarse a trabajar, no quiere esforzarse, hermano, por un mejor bienestar familiar. No quiere levantarse temprano para irse al trabajo. No quiere levantarse temprano para hacer sus quehaceres del hogar. No quiere esforzarse en el trabajo por obtener, hermano, una mejor paga. Todo el hombre lo quiere hacer muy fácil. Y todo eso repercute en la vida diaria del ser humano. Todo eso repercute de una manera que usted no tiene ni la menor idea el impacto negativo que esto trae. A nosotros pensar de cómo la vida podría ser si nosotros tuviéramos esto, tuviéramos lo otro, tuviéramos aquí, pero no tengo nada, dice el hombre al final. Sí, no tiene nada al final porque no ha querido esforzarse, porque no ha querido ser cuidadoso en el caminar que lleva, porque no ha querido ser cuidadoso en las decisiones que toma, porque no hemos sido cuidadosos en la manera que actuamos, que pensamos y de cómo resolver nuestros problemas. No hemos sido cuidadosos a oír la voz del Señor. Vuelvo y le repito, hermano amado, el evangelio no es una religión, el evangelio no es un cuento de viejas, el evangelio es poder de Dios manifestado a los hombres. El evangelio es palabra que viene del cielo. El evangelio es lo único que nos puede ayudar a nosotros a doblegar a ese adversario que se ríe en tu cara, a ese enemigo que llega a manifestarse a su casa trayéndote problemas, pleitos, dificultades. Dijo alguien una vez: pastor, ¿y usted cómo sabe? ¿Quién le vino a decir que yo tengo problemas en mi casa, que yo peleo? Es que no es necesario que alguien venga y me diga que hay pleito en tu casa. Basta ver con la conducta que llevamos a veces como seres humanos. Basta ver cómo nos desarrollamos, cómo nos desenvolvemos, cómo ponemos nosotros, hermano, muchas veces la obra de Dios la dejamos a un lado, la presencia de Dios la dejamos a un lado, la palabra de Dios la desechamos, la palabra del Señor la vemos como nada, la palabra del Señor la oímos y la procesamos, pero el esfuerzo y la voluntad por ponerla en práctica no la tenemos muchas veces como seres humanos. No guardamos la palabra, no guardamos el mandamiento. Por eso esta mañana quisiera meditar bajo el tema: demos prioridad al mandato de Dios. Porque esto es de Dios, no es de los hombres. El que usted esté aquí es Dios que se lo pide. No es el pastor Salvador Natarén, no es el ministerio Última Llamada de Restauración. Es Dios quien le pide: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Es Dios quien nos exige, es Dios quien nos pide. Y todo es por el bien de nosotros. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Todo es por el bien de nosotros. Tú miras a tu vecino haciendo carne asada, hartándose comida cada rato, bebiendo cerveza y grandes fiestas y todo. Déjalo. Si tú le hablas de Dios y te da la espalda, si tú le hablas de Dios y reniegas, si tú le hablas de Dios y menosprecias su palabra, déjalo, que como decía el Señor el jueves, tendrá su recompensa. El Señor no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a pagarle a cada uno conforme a su obra. El problema de tu vecino no es el tuyo. Tu problema es el que tienes que arreglar. El problema nuestro es el que tenemos que darle prioridad a nosotros. Que el otro está comprando, ya lleva 15 casas, 20 casas, que el otro ya... Déjalo. Si no tiene nada que ver con Dios, déjalo, que todo eso tarde o temprano se le va a caer. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Darle la espalda a la palabra de Dios, darle la espalda a lo establecido por Dios, ignorar la voz de Dios, menospreciar el consejo de Dios, ponernos rebeldes a la voz de Dios y poner por obra nuestra propia actitud, tendrá su consecuencia, tarde o temprano, el hombre lo que siembra cosecha. ¿Cuánto dan gloria al Señor?
Te acercas a Dios, Él no te desecha. Te acercas a Él con un corazón contristado, humillado, con un corazón arrepentido. Dice claramente la Escritura que Él no desecha a ese corazón, sino que lo recibe. ¿Sabía usted que para todos usted y yo somos unos grandes hipócritas? Sí, hipócritas, mentirosos. Vas a la iglesia y no has cambiado. Pero hay un Dios en el cielo que conoce cada parte de tu alma, que conoce el Señor cada esquina de tu corazón y de tu alma, donde mora en ti el temor de Dios, el deseo de Dios por cambiar, el deseo de Dios por hacer bien las cosas. El problema es que hay tropiezos a tu alrededor que te impiden avanzar, que te impiden dar esos cambios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Los cambios se pueden dar, pero los cambios hay que también saberlos reconocer. Los cambios en la otra persona hay que saber reconocerlos y hay que también darles de alguna manera un tipo de alabanza. ¿Por qué razón? Porque nadie puede cambiar por su propia manera, por su propia fuerza, si no es de Dios. Hay que reconocer cuando una persona se esfuerza. Hay que reconocer cuando una persona está esforzándose por hacer la obra de Dios. No todo el tiempo nos vamos a inclinar y ver lo bueno que la gente ha hecho y restregarle en la cara lo malo y restregarle en la cara el pasado y restregarle en la cara. No, Señor, hay que reconocer la buena voluntad que aquel hombre tiene, que aquella mujer tiene para cambiar y para hacer mejor las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer todos? Incluirnos, hermano, incluirnos en ese mover de restauración, incluirnos en ese caminar. Es lo que tenemos que hacer, unirnos para que el enemigo nos encuentre unidos como matrimonio, como familia, unirnos con los hijos en oración, en ayuno, en búsqueda, en entrega, en pasión, en santificación, en separación para Dios, unirnos, buscar estar de acuerdo unos con otros, o estar de acuerdo en todo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y le estoy hablando desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes de la vida, como también le estoy hablando de estar unidos en el Espíritu. Nadie nace aprendido, nadie nace ya con el conocimiento de Dios, nadie dice yo lo sé todo, nadie puede decir yo no quiero nada de Dios. No, todos necesitamos del Señor, pero a este Dios hay que irlo conociendo poco a poco, hay que irlo conociendo, hay que saber su voluntad. No nos quedemos con lo negativo, no nos quedemos solamente con que Dios es un Dios duro, con que Dios es un Dios exigente. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque eso es lo que la gente manifiesta. Que Dios es un Dios duro, que ahí en la iglesia no te dejan hacer nada. No, Señor, lo que hacemos aquí lo hacemos porque Dios nos lo pide y nos quedamos cortos todavía. Pero tratamos de hacerlo mejor y eso es lo que al mundo no le gusta. Eso es lo que a la gente no le gusta y le fastidia. El orden de la vida, el orden, la organización de una vida, hermano, donde lo único que vamos a obtener es la honra de los hombres y delante de Dios también. Pero para obtener nosotros, para obtener las bendiciones, para obtener todo lo que usted quiera y yo quiero, necesitamos guardar el mandamiento del Señor. Guardarlo en el corazón y ponerlo por obra. Que usted puede tener la casa llena de comida, puede tener todo, puede tenerlo todo, pero si no tiene el maná de Dios, que es la palabra de Dios, estamos vacíos, estamos arruinados, estamos mal. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo siempre he dicho, tranquilo, la gente no quiere nada con Dios, tranquilo, están aburridos de nosotros, tranquilo. Ya el esposo está hasta la coronilla de que no quiere apoyar a la esposa en la iglesia, la esposa no quiere apoyar al esposo en la iglesia, tranquilo. Ya tarde o temprano llegará el día en que el Señor levantará su iglesia, no habrán más cultos, se acabarán los cultos, se acabarán los cánticos, porque el Señor había levantado a su iglesia. Pero hasta entonces el hombre entenderá que era mejor estar en la casa de Dios, que era mejor haber guardado el mandamiento, que era mejor haber puesto por obra la palabra de Dios, que era mejor esforzarse, levantarse temprano para ir a la casa del Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? En la carne yo quisiera estar envuelto de pie a cabeza ahorita, echándome unos 2 tamales bien doraditos en el comal con una buena taza de café. Eso es lo que la carne me pide.
Pero mi espíritu está pobre, mi espíritu, mi necesidad interna me dice, busca de Dios, arrepiéntete, busca de Dios, endereza tu vida, busca de Dios, porque si no te vas a enfriar, busca de Dios, porque si no vas a fracasar, busca de Dios, porque si no el camino se te va a torcer y vas a llorar y te vas a llevar entre las patas a tu esposa, a tus hijos, a la iglesia, a tu familia. Busca de Dios. ¿Cree usted que la responsabilidad que uno tiene como pastor es cualquier cosa? No, hermano, no. Y así como Dios lo alerta a uno, uno tiene que alertar a la iglesia, uno tiene que alertar al pueblo que viene tropiezo, que viene problema, que viene dificultad, que vienen persecuciones, que vienen enfermedades, que viene escasez económica, que vienen turbulencias. Pero la iglesia es la única responsable de poner en práctica la palabra del Señor. Amén, hermano. Porque si pasa lo que dice, hermano, que el que menosprecia sus caminos morirá. Porque esto es sencillo. Esto es sencillo. No hay otra alternativa. O seguimos el camino de Dios diariamente, todos los días, minuto a minuto, segundo a segundo, o seguimos el camino del diablo, sus demonios, el camino del infierno, el camino del dolor, el camino de la angustia, del pleito, la contienda, la gritadera, las malas palabras, los insultos, el menosprecio, la degradación, la soberbia, la altivez, la tristeza, la depresión, la humillación. O seguimos el camino del Señor, donde hay gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, donde hay amor, amor verdadero. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Donde hay un Dios que te va a ayudar, que te va a levantar, hay un Dios que te va a defender, hay un Dios que va a poner su brazo, hay un Dios que va a poner su mano, te va a sostener. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Por qué no soportamos los problemas? ¿Por qué no soportamos las dificultades? ¿Por qué un problemita sencillo cualquiera nos derrota, nos desanima y nos tira por el piso? Porque no hemos aprendido a guardar el mandamiento. Escuche, aunque tu padre y tu madre te dejare, Jehová con todo y eso te recogerá, dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra. No dependemos de hombres. Yo no dependo de mi esposa. Si mi esposa un día se quiere ir, que se largue, que se vaya. Pero yo voy a seguir al Señor. Yo estaré en el camino del Señor. Yo he prometido, he hecho una promesa. Porque la promesa es con mi alma, con mi alma. No es con mis hijos ni con mi esposa. Es con mi alma. Con mi alma, mi salvación es con mi alma, mi espíritu. De mí depende que vaya a terminar en el infierno. De mí depende que vaya a terminar, hermano, en una mansión celestial, como dice la Biblia. De mí depende todo. De mí depende que yo venga a la iglesia gozoso, contento, a darle palabra a usted. Como de mí depende también que yo, hermano, simplemente me tire al suelo, me desanime y diga, no se puede, esto no se puede, no tiene remedio. Ya no quiero saber más del evangelio, ya no puedo más, ya no puedo más. La gente no agradece y empezar a poner un montón de argumentos. De mí depende. Pero como yo no dependo ni de la gente, ni de lo que yo digo, ni de lo que yo pienso, aún lo que yo pienso muchas veces, el Señor me dice, tira ese pensamiento a la basura, tira ese sentimiento a la basura, que no te he enseñado mi palabra, que no te he enseñado que dependas de mí, que yo soy tu Dios, el Dios que te sacó del lodo, el Dios que te sacó de la vanagloria, el Dios que te sacó de la pudredumbre. ¿No cree que solamente a usted le pasa? A uno como pastor le pasa también, que uno a veces piensa, hermano, que la derrota, que el desánimo, esto y lo otro, pero luego llega el Señor a ponerlo a uno, hermano, en cintura y a recordarle que necesitamos guardar la palabra, que necesitamos tomarnos de la mano de la gloria del Señor en estos últimos tiempos. Miren lo que vemos ahora, una negatividad. Una negatividad, un menosprecio. Acondicionamos a Dios al tiempo, al día, el tiempo y la hora que vamos a estar en la iglesia, que vamos a ver a Dios, que vamos a orar con Dios. Hermano, ¿cómo vamos a vencer nosotros en ese talle? ¿Cómo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a salir triunfantes en medio de la prueba, del desánimo? ¿Cómo nos vamos a levantar, hermano, a la hora de enfrentar una situación? No vamos a estar firmes. Y luego de eso venimos a la iglesia y la palabra del Señor nos exhorta y nos reprende. Más bravos nos vamos de la iglesia y desanimados.
Claro que nos vamos a ir desanimados. Claro, le digo por experiencia propia. Yo salí muchas veces de la iglesia, hermano, cuando yo solamente era una ovejita sentada, hermano, y el Señor me hablaba fuerte, y el Señor me reprendía, y el Señor me animaba, el Señor me exhortaba, y el Señor me hacía ver mi panorama de desolación, de miseria en el que estaba viviendo espiritualmente. Y muchas veces yo le dije a mi esposa, no sé, creo que ya no vamos a ir a la iglesia, no sé, aquí realmente a uno le habla muy fuerte, yo no sé, yo siento que me estoy esforzando. Una cosa muy importante, usemos la lupa del evangelio para examinarnos. Usemos el escáner de la palabra para examinarnos nosotros a nosotros mismos, para encontrar realmente donde nosotros estamos teniendo deficiencias. Si nos examinamos con la lupa nuestra, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Si nos examinamos a nuestra manera de pensar, todo está bien. Estamos podridos de aquí, del alma y del espíritu, pero todo está bien. Y no es así el asunto, hermano. Necesitamos que sea la lámpara del Señor la que examine todo minuciosamente nuestra alma y nuestro espíritu. Necesitamos que Dios obre en nosotros. Necesitamos dar lugar al Señor, dar lugar a Dios. ¿Sabe que se le es más fácil al ser humano darle lugar al diablo y no al Señor que obre? No lo digo yo, lo dice la gente, con su actitud, con su comportamiento. Vamos a la iglesia, 1 millón de peros para ir a la iglesia. Vamos al hartazón y a la bebedera y a la chupadera y la brincadera. ¿Qué llevo yo?, dice la gente. ¿En qué te puedo apoyar? Hemos caído en una bajeza tan grande que hemos preferido más las migajas del diablo que el maná del cielo. Y por eso es que hay una muerte espiritual en el mundo. Hay una muerte espiritual y una muerte moral. Hay una muerte espiritual y una muerte moral en la vida de los seres humanos en estos últimos tiempos. Porque el mandamiento de Dios se ve como nada. Porque la palabra de Dios es como cualquier cosa. Porque el consejo de Dios por aquí no entra y por aquí no sale. Porque el consejo de Dios es aburrido. Porque yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar lo otro. Es que yo no puedo, y yo no puedo, y yo no puedo, y yo no quiero, y yo no puedo, y yo quisiera, y yo no puedo. Mire, una batalla en la mente, una batalla tan terrible, una cosa tan espantosa, hermano. Que a veces viene el Señor y tiene que dar una buena reprendida, y tiene que el Señor dar un buen golpe donde más le ve el ser humano para que el hombre entienda. Y es ahí donde nosotros necesitamos evitar el dolor. ¿Quieres evitar el dolor en tu matrimonio? ¿Quieres evitar el dolor en tu casa? ¿Quieres que el Señor gobierne tu vida? Guardemos el mandamiento. Guardémoslo por obediencia. Amemos a Dios por sobre todas las cosas. Ámalo, ámalo, ama a Dios más que a tus hijos. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo crees? No, ama a Dios más que a tus hijos. Ama al Señor más que a tu esposa. Ama a Dios más que a tu esposo. Y verás que las cosas van a empezar a salirte mejor cada día. Así de fácil, así de fácil. Alguien me dijo, entonces tengo que odiar a mi esposa porque somos listos nosotros para sacarnos la coartada, ¿verdad? Le dije, no, ame a su esposa. El Señor dice, ama a tu esposa como a tu propio cuerpo. Ámala, cuídala, respétala, ámala, trátala bien. Pero no dejes que el amor por tu esposa, no dejes que el amor por tus hijos vengan a opacar el amor que debemos de sentir por el Dios de los cielos. Porque el hombre se entrega a los hijos, el hombre se entrega al matrimonio, el hombre se entrega al trabajo y se olvida de Dios. Entonces cuando llega el problema, a Dios lo ha dejado en el olvido, a Dios lo ha dejado de lado, no ha querido tener comunión con Dios, no ha guardado el mandamiento, sus caminos han sido torcidos, sus caminos han sido, hermano, veredas raras y extrañas, donde la gloria de Dios y el respaldo de Dios no ha estado. Entonces viene el hombre y cuando le pasa algo, se aflige, se preocupa y empieza entonces a clamar a Dios. ¿Sabe qué dice el libro de Proverbios? Dice, me llamarán y no les responderé. Me clamarán y no les voy a escuchar. ¿Por qué? Porque es que nosotros, hermano, estamos viviendo los últimos tiempos tan difíciles. Esta sequedad en las iglesias, esta situación, hermano,
donde la gente no quiere oír palabra de Dios, donde no quiere someterse al Señor. La gente lo que quiere es locuras en la iglesia. La gente lo que quiere es payasadas en la iglesia. La gente lo que quiere es locura y media y solo en comida y comida y comida y comida. Piensa la gente, solo en comida y diversión, comida y diversión. No, hermano, estamos ya en los últimos tiempos, estamos ya a culminaciones donde el Señor levantará a su pueblo tarde o temprano y la iglesia debe de despertar y afirmar su vida. No tomemos que voy a la iglesia y que quién sabe qué me va a decir Dios y quién sabe qué regañar nos va a decir pastor. No, venga con una mente limpia, con un corazón limpio y dispuesto, con un corazón, hermano, en el cual usted dice, lo que Dios diga, eso haré, lo que Dios me mande, eso haré, porque yo quiero la restauración, yo quiero la gloria de Dios, yo quiero la gracia de Dios, yo quiero la paz del Señor, yo quiero la convivencia con Dios en mi casa y el caminar con el Señor. Pero si no le damos prioridad a la palabra, ¿cuántos capítulos leyó esta mañana usted? ¿Cuántos? ¿Cuántos leyó ayer? Antier. ¿Cuántos? Solo ahí nos damos cuenta. Estamos tronados, estamos deficientes. Pero yo no le he dicho a usted no lea la Biblia. Yo no le he dicho a usted no se congregue. Yo no le he dicho a usted no ayune. No, es usted el que lo ha decidido. Usted que me ve por Facebook es el que ha decidido no congregarse ahora, sabiendo que hay un lugar donde congregarse. Usted es el que ha decidido darle prioridad al trabajo mejor que buscar la presencia de Dios. Nosotros somos los que decidimos darle mejor prioridad a la diversión y Dios que se quede ahí porque estoy ocupado. Donde quiera que nosotros vamos, del norte al sur, del este al oeste de este planeta, va a escuchar la misma versión. Mi familia es primero. Mi familia es primero, mi familia es primero, mi familia es primero, mi familia es primero. Pues si tu familia es primero, entonces muestra amor por la familia. Mostremos amor, compasión por la familia y busquemos a Dios y guardemos sus mandamientos. No, mi hija cumplió 15 años, le compré un vestido de $50,000 con perlas y oro y todo eso. Ajá. Y luego cuando el diablo venga y la ataque, y cuando el diablo venga y le meta tentación, y cuando el diablo venga y le retuerza la carne para que se aviente, hermano, a la cama con otro muchacho y salga embarazada, ¿cómo se va a poder defender? Lo que pasa es que no pensamos nosotros. Nos dejamos ir, alá y se va. Nos desbocamos, hermano, y alocadamente el hombre toma decisiones, habla cosas y habla cosas y habla cosas en contra del Señor y de su palabra. Siempre, y se lo aconsejo una vez más esta mañana, tenga cuidado con lo que usted habla en contra de la obra de Dios. Tenga cuidado de lo que habla en contra de mí como pastor. Tenga cuidado. Porque usted puede que se esté burlando del Señor, puede que esté menospreciando del Señor. Yo lo único que soy es un vocero de la palabra. Soy un hombre de carne y hueso que peca. Soy un hombre de carne y hueso que necesita el perdón y la restauración del Señor, hermano. Pero si de mi boca sale una palabra que viene de aquí y usted se burla y usted se ríe y usted se menosprecia y usted se pone rebelde, tenga cuidado que no está peleando conmigo, está peleando con el Señor. Se está rebelando contra el Dios del cielo, se está rebelando con el que está sentado en su trono, se está rebelando contra aquel que puede matarlo en este momento o extenderle la vida. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Sí, porque esa es la actitud que el hombre toma ahora. Una actitud de arrogancia, de soberbia. Una actitud donde el hombre escucha la palabra de Dios. La gente escucha y escucha y escucha y escucha y escucha. Pero con un corazón de hierro, con un corazón, hermano, pero totalmente cerrado a la voluntad del Señor. Entonces, no se le olvide que hay caminos que al hombre le parecen rectos en su propia opinión. Puede que usted diga que el camino que ha tomado es el mejor. Pueda que el que me ve a través de esa cámara piense y diga que el camino que ha tomado es la mejor decisión, pero que él un pie en la iglesia no lo pone, que él una Biblia no la va a leer. Pues prepárese para el fracaso, prepárese para el dolor y la angustia. Porque si Dios no está con uno, vamos a dar lástima en esta tierra. Pero estoy hablando del Dios
real, del Dios del universo, del Dios que está sentado en su trono, del Dios que tiene el poder para reprender a la muerte, del Dios que tiene poder para prosperar tus caminos, del Dios que tiene poder para restaurar tu enfermedad, del Dios que tiene poder para hacer muchas cosas en beneficio tuyo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Si el hombre le va mal, es por su cabeza. Si el hombre fracasa, es por sus decisiones. Pero ¿cuántas veces fracasamos y empezamos a buscar culpables? Culpamos a los que están en El Salvador, culpamos a los que están en Honduras, culpamos a los que están en Guatemala, culpamos al que está en la iglesia, culpamos al pastor, culpamos al tío, a la tía, culpamos hasta el compañero de trabajo, culpamos a medio mundo. La decisión fue nuestra. La decisión fue personal por no querer guardar el mandamiento del Señor. Hermano, esto es bien fácil, hermano. Mire, es algo tan fácil y sencillo. Esforzarse. Vaya, hagamos la prueba, pues. Si usted cree que uno miente y que es moladera, dice, como los pastores hablan y quieren que uno esté trabajando y quieren que uno esté ahí en la iglesia y quieren que uno se involucre. Bueno, haga la prueba, no vaya por una semana completita, no vaya a trabajar. No vayamos. Muchos se alegrarán porque no les gusta trabajar. Pero no vayamos a trabajar. Bueno, 2 semanas pues, no se acerque al trabajo, no se acerque, no vaya. Y vamos a empezar a ver el impacto. No va a haber para pagar los biles. No va a haber para pagar la renta. No va a haber. Y vamos a andar frustrados, preocupados, presionados, porque literalmente nuestros ojos están viendo las situaciones que hay que cubrir. Bueno, en el espíritu, cuando dejamos nosotros de poner por obra la palabra del Señor, se levanta el espíritu de celo, se levanta el espíritu de pleito, el espíritu de contienda, se levanta el espíritu de opresión, de depresión, de angustia, se levanta el espíritu de preocupación, se levanta, hermano, tantas situaciones que muchas veces nosotros ignoramos y que no las vamos a poder nosotros ver ni entender hasta que el Señor nos revele a través de su Espíritu Santo. Ahí está el hombre, dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué si yo soy bueno? Yo le doy hasta un taquito a la gente. Yo soy bueno, yo le doy de comer al hambriento. Yo sé que no soy la gran cosa, dice. Yo sé que no voy ni a la iglesia. Yo sé, dice la gente, que ni leo la Biblia, pero yo soy bueno. O sea, no es esa la situación. Esto es de guardar la palabra, ponerla por obra, de sacrificarnos para estar en la casa de Dios, para sacrificarnos por orar en tu casa, por doblar rodillas. Sé que venimos cansados, sé que está atribulado, sé que está desanimado, sé que venimos en situaciones difíciles, pero tu oración en la casa, tu oración ahí en tu cama, hermano, arrodillado a la orillita de tu cama o en el cuarto donde tú oras, siempre debe estar ese fuego encendido. Cuando dan gloria a Dios. Siempre debe haber en nosotros ese anhelo. Por eso, como le dije el otro día, despojémonos por un momento de nuestros quehaceres. ¿Qué dice el Señor? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Sabe qué significa eso? Que el Señor, mientras el hombre no se le ponga enfrente al Señor y le diga, Dios, te necesito, Él no va a dar la espalda. Él enfoca, volveos a mí y yo me volveré. Entonces Él dice, si yo me volveré, es porque Él está dándole la espalda a la gente que no quiere tener nada con Él. A la gente que ignora el mensaje, que ignora la palabra, a la gente que reniega por buscar de Dios, a la gente que contradice la palabra de Dios, a la gente que se burle, que critique, que cuestiona. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo recuerdo que antes, seguido cuando iba a las iglesias, yo, hermano, salía criticando el mensaje, salía criticando todo, hasta que un día el Señor me cerró el hocico.
Y me dijo el Señor, tienes que guardar silencio, porque mi palabra es como martillo que quebranta la peña. Y tu corazón está duro, pero lo voy a martillar. Santo remedio. Y entonces empecé a oír la palabra, oír la palabra, oír la palabra, oír la palabra, oír y a meditar, oír y a meditar, y oír y a meditar. ¿Y por dónde cree que yo comencé? No fue ni en mi situación personal, no fue ni en mi condición de ser humano, ni en mi condición del alma y del espíritu, que yo empecé a reflexionar en el mal camino que andaba y en el error que estaba. Como a unas 6 cuadras llegué a tener al Papa Juan Pablo II en El Salvador. Una algarabía tremenda, una cosa tremenda, un ir y venir, hermano, una gritadera de la gente, y que Santo Padre, y que Santo Padre, y que Santo Padre, y que Santo Pontífice, y que no sé qué, y que aquí, que allá. Y hacía menos de unos 15 días, por mi hermano, el que ya no está conmigo, que ya falleció, leí en Escritura donde Cristo dice, no llaméis Padre vuestro a nadie aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre, Dios que está en los cielos. No llaméis Padre. Entonces dije yo, pero la Biblia dice, ¿y por qué la gente le grita eso? ¿Y por qué la gente grita lo otro? ¿Y por qué le dicen el Santo Padre, el Santo Pontífice? ¿Y por qué le dicen el sucesor de Cristo? Cuando Cristo dijo, no llaméis maestro a nadie aquí en la tierra, porque uno es vuestro maestro, el Cristo de la gloria. Y empezó aquello y aquello y aquello. Y dije, no, entonces yo estoy mal, yo estoy mal, yo estoy mal. Y luego fui con un tío mío que todavía el Señor lo tiene de pie y perseverando en un caminar de la vida cristiana precioso en El Salvador. Y les puse algunas cosas, hermano. Y luego me dijo mi tío, mira hijo, me dice, no te preocupes que respuesta es para tu palabra. Lee el Salmo 115. Mira, me dijo, y abrió la Biblia mi tío, precioso mi tío. Abrió la Biblia y me dijo, lee el Salmo 115. Y empiezo a leer donde dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, porque han de decir las gentes, ¿dónde está su Dios? Y dice la Biblia, vuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, dice la palabra del Señor en el Salmo 115, dice, los ídolos de ellos nada son, tienen manos mas no palpan, tienen ojos mas no ven, tienen boca mas no hablan, tienen nariz mas no huelen, tienen oídos mas no escuchan, tienen pies mas no andan. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Para que al final le venga a darme un martillazo ese salmo precioso donde dice, semejantes a ellos son los que los hacen y creen en ellos. Imagínese usted. No, pues yo me quedé admirado y dije yo, ¿cómo la Biblia me va a decir que soy semejante a un muñeco que no oigo, que no hablo, que no escucho, que no veo, que no palpo, si yo puedo caminar? Pero yo lo entendía literalmente hasta que me di cuenta que era en el Espíritu, que yo andaba ciego, que andaba, hermano, sordo a la palabra de Dios, que andaba mudo porque no podía exponer prácticamente la gloria de Dios a través de mis labios. Y entonces dije yo, no, entonces tengo que guardar esta palabra, tengo que ponerla por obra, tengo que ponerla por obra y tengo que ponerla. Y empecé hasta que el Señor fue revelándose a mi vida. Y ahora me tiene el Señor donde estoy por pura gracia y misericordia del Señor. Y no fue hace quizás unos 17, 18 años, hermano, que una persona me dice, yo tengo una Biblia católica. Y le dije, la vamos a leer, hermano. Y esa mujer empezó a leer mi Biblia y me dijo, yo quiero leer su Biblia y quiero que lea la mía y quiero oír que de sus labios salga. Me dice, realmente si la Biblia suya está equivocada con la mía. Le dije, con gusto, y le di la Biblia. Y cuando dice la Biblia, semejantes a ellos son los que los hacen y creen en ellos, yo me detuve ahí. ¿Y sabe por qué me detuve? Me detuve porque yo sabía que lo que le iba a decir la iba a ofender. Y por respeto me detuve y me dijo, ¿y por qué se detuvo? Le dije que aquella una palabra, le dije, un poco fuerte. Y me dice, ¿cómo? Le dije, ahí en este versículo que estamos leyendo. Y dice ella, semejantes a ellos son los que los hacen y creen en ellos. Y me dice, ¿y mi Biblia qué dice? Le dije, su Biblia católica dice, tontos son los que los hacen y creen en ellos. Así dice, me dijo. Sí, le dijo, así dice. ¿Y sabe qué me dijo? Lo que pasa es que usted lo interpreta a su manera. Es
Es que Dios nos habla, Dios es fuerte, Dios nos habla. La ceguera espiritual en la vida del ser humano. Pues entonces, que hermano, la gente venga a querer de alguna manera a transversar las cosas, no se puede. Lo establecido por la palabra ya está establecido. Lo dicho por Dios ya está dicho. La idolatría no le agrada al Señor. No le agrada. Ni en muñecos de papel, ni en muñecos de carne y hueso. Porque muchos, el hijo es su ídolo. La esposa es su ídolo. El esposo es su ídolo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Tenemos que guardar la palabra de Dios con mucha sabiduría, con mucha perseverancia, con mucho cuidado. Tenemos que ser obedientes al mandato del Señor. Dios quiere bendecir nuestra vida, hermanos. Pero si guardamos el mandamiento, veremos la gloria. Pero si menospreciamos, el pastor exagera. ¿Sabes qué? Mejor ya no vayamos a la iglesia. Ya me cansé que todo el tiempo ahí lo están motivando a uno y lo quieren involucrar a la fuerza, lo quieren involucrar a uno, a que uno vaya a los ayunos, a que uno ayune, que ora. Eso tiene que salir de lo profundo del corazón. Eso es personal, dice la gente. Claro que es personal. Claro que es personal. Pero si no lo hacemos, entonces ahí es donde hay un efecto negativo. ¿Sabe qué dijo Cristo? Que los obligáramos a entrar al reino de los cielos. Que los obligáramos. Pues tanto el amor por el Señor, por el ser humano, que el Señor pide que obliguemos a la gente a entrar al reino de los cielos. Pero el resultado de no guardar el mandamiento ha sido terrible, y el impacto lo tenemos no solo en el mundo, sino dentro de las congregaciones. Han sacado al Señor de las iglesias y han metido su propia versión de la Biblia, han metido su propio evangelio, y hay una mortandad espiritual horrible dentro de las congregaciones en estos tiempos. La gente a lo santo, a lo puro del Señor, lo llama extremismo, religiosidad, le llama muchas cosas. ¿Y sabe por qué le llaman así? Porque no conocen a este Dios. Por eso. Pero el que conoce al Señor sabe que santificarse para Dios es muy necesario. El que conoce a Dios sabe que guardarse para el Señor es muy necesario. El que conoce al Señor sabe que tener cuidado dónde se va a meter, con quién va a hablar, qué es lo que va a ver. Sabe que es justo y necesario en la vida del cristiano. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Sabe? El que no habla cualquier locura, cualquier bobada se le sale de la boca. No, dice, parece que eso es extremismo, eso es el legalismo, eso el pastor se lo ha inventado. A veces cuando a esa gente lo oigo así, me dan ganas de decirle, bueno, sentémonos, deme entonces usted, deme base bíblica, deme algunas clases de teología bíblica para hacerme entender que estoy en el error. Entonces le digo, dígame, explíqueme dónde dice la Biblia. No, dicen que la Biblia dice. No, yo he oído que alguien dice, no. Vamos a hablar conforme a la palabra de Dios. Amén, hermano. Con la gente allá afuera puede inventar el hombre, a chismear y a levantar falso y decir cualquier locura y retractarse. Pero con la palabra de Dios no se puede jugar. La palabra de Dios es sagrada. Y si usted va a opinar algo, tenga cita bíblica, base bíblica, y que ya se lo reveló el Espíritu Santo, no su carnalidad humana, que ya se lo reveló el Señor de que las cosas que se están haciendo dentro de la congregación están mal y no le agradan al Señor. Pero por concepto humano, porque yo creo, porque yo digo, porque yo pienso, porque a mí no me gusta, es que yo quisiera esto. No. Tenemos que ser receptivos al mensaje y guardar el mandamiento del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces el que menosprecia, el que no le importa, el que le da igual buscar de Dios como no buscar, el que le da igual leer la Biblia como no leerla, el que le da igual ir a una iglesia o no ir a una iglesia, el que le da igual, hermano, arreglar su vida moral, el que le da igual no poner orden en su vida, su casa, el que le da igual menospreciar todo, entonces va a morir, va a morir. Va a morir. Por eso es que usted ve a la gente con una muerte espiritual y con una negatividad, con una dureza en su corazón y con una negatividad, hermano, que
Dios mío, a veces da temor, hermano, es decir, da tristeza ver cómo esa negatividad está en el corazón del ser humano. Porque no quieren guardar el mandamiento. Entonces, cuando las cosas salen mal, no cuestionemos a Dios. No reneguemos contra Dios. No busquemos culpables. Así como usted decidió venir hoy en la mañana a la iglesia, así pudo haber decidido irse a una laguna, a comer, a beber, a oír hasta música mundana. Pero por decisión suya fue prudentemente venir a oír palabra del Señor. Pero ¿qué de la gente que toma la decisión de no buscar del Señor? ¿Qué les espera? ¿Qué les espera? ¿Cuál será el resultado de sus decisiones? Hijos enfermos, una economía quebrada, derrotada, enfermedades, pleitos en el matrimonio. El diablo está esperándolo allá afuera. ¿No lo cree? 2 creen nada más y los demás no. Sí, el diablo está allá afuera esperando, afinándose las uñas, diciendo, este tipo los está poniendo en contra de nosotros, pero nosotros ya sabemos dónde está el problema de esta pareja, aquí nos vamos a agarrar. Y ahorita le va a meter a usted pleito, contienda, disensión. Le va a decir que el mensaje estuvo fuerte, estuvo duro. Le va a decir que yo exagero. Le va a decir que quizás entendió, pero como quiera, es mi vida y yo voy a cambiar cuando yo quiera. Bueno, pues tome ese camino. Todo el camino que usted decida tomar, toda decisión que el hombre tome, le va a pasar la factura. El que guarda el mandamiento, guarda su alma. Y no solo la suya. Usted guarda el alma de sus hijos. Amén. ¿Qué es más prioritario? ¿Qué es más beneficioso? Ponerle a los niños una película cristiana y verla con ellos y que estén calladitos oyendo y visualizando la película cristiana, o dejarlos solitos, que vean lo que quieren, que oigan lo que quieren y a la hora que ellos quieren. Yo pienso que lo primero es más beneficioso. ¿Qué es más beneficioso? Pasarse todo el día con los hijos en la calle y que eso sea constante y que sea como algo necesario hacerlo, de andarlo de un lugar a otro, o pasar momentos con los hijos leyendo la palabra de Dios, enseñándoles, explicándoles, mostrándoles la Biblia, mostrándoles y narrándoles y desglosándoles los versículos de lo que el Señor está diciendo. Yo digo que es mejor leer la Biblia con ellos, pero al final el hombre toma la decisión. El hombre toma la decisión. La gente toma su propio camino. Entonces, está menospreciando su alma. Es como decirle a Dios, no me interesa. Es como decirle a Dios, no, no me funciona este matrimonio con esta mujer. Hay miles de mujeres en el mundo, no te preocupes. Le voy a dar hasta donde aguante este asunto. No, ya con este hombre a mí no me funciona este asunto, pero le voy a dar hasta ver hasta dónde resulta este asunto, pero ya no nos amamos, ya no nos queremos. Solo pleito nada más. Estoy con él o con ella por mis hijos. Qué cosa tan triste, ¿verdad, hermano? Pero qué lindo lugar donde el amor de Dios es fuerte, donde la gloria de Dios es fuerte, donde el poder de Dios es fuerte, donde el amor de Dios une el matrimonio, donde el poder de Dios reprende toda enfermedad contra tus hijos, contra tu esposa y contra tu esposo. Donde en el hogar, en vez de malgastar el dinero en lo que venga, hermano, y andar siempre mendigando un centavo, llega la sabiduría del Señor y te muestra el Señor cómo gastar tu dinero de una manera prudente, de una manera organizada, para que tú no estés pasando situaciones adversas. Qué bueno es cuando el Señor te muestra
que aunque vivas humildemente, pero que si Él está contigo, tú eres un hombre poderoso en esta tierra. Que si la gloria de Dios está en tu casa y en tu vida, hermano, tú eres una mujer de Dios, llena del Espíritu, una persona que vale para Dios. Eres un vaso de honra para Dios. ¿Cuánto da gloria al Señor? Eso es lindo, eso es lindo. Pero mirar que el impío prospera, mirar que el otro tiene, y usted va por allá, y usted va aquí, y usted va allá. No, déjelo, déjelo. ¿Aquel no quiere congregarse? Déjelo, déjelo, déjelo. Es su camino, es su camino. Déjelo. Ella no quiere congregarse, déjela, es su camino, es su camino. Al final se va a llegar a entender con Dios mismo. Echa sobre mí tus cargas, dice el Señor. Entonces cuando Cristo dice, venid a mí todo el que esté cansado y trabajado, y yo lo haré descansar, el asunto es que el Señor, y aquí es donde voy terminando, donde la gente ha menospreciado y ha tomado a juego lo que el Señor dice. Venid a mí que esté cargado y yo lo haré descansar. Porque la carga que tú le pones al Señor a los pies, Él va a empezar a abrir ese bulto de carga y va a ver qué es lo que hay adentro de ese bulto. Y va a ver que tu esposa es el problema, tu esposo es el problema, tus hijos es el problema. Y entonces el Señor va a empezar a acomodar todo. Y cuando Dios mete su mano, no venga a decir después que Dios es injusto. Cuando Dios toca, cuando Dios habla, cuando Dios trata, no vengamos después diciendo que dónde entonces está el amor de Dios. Porque Dios está hablando a tiempo. Es decir, que Dios va a acomodar los problemas. Dios va a llegar a encarar a esa persona que te está haciendo la vida imposible, que no te deja guardar el mandamiento de Dios, que no te deja santificarte, que no te dejas que avances en el reino de Dios, que no te deja que te congregues, que no te dejas que estés siempre en la presencia de Dios, que en todo momento está echando por el piso lo que tú haces para la obra de Dios, lo que tú dices en la obra de Dios, lo que tú dices en tu casa para que las cosas vayan bien. Dios va a tratar, porque Dios no es injusto. Dios no es injusto. Cuando ve que un hombre abre su boca en su casa y a sus hijos y a su esposa le dice, amor, necesito que en el amor del Señor pongamos por obra esto. Mira, la Biblia dice esto, mira, la Biblia dice lo otro. Pongámoslo por obra y vamos a ver la mano de Dios. Y si esa persona es indiferente y es dura y dice, a mí no me interesa lo que la Biblia dice, tú haz lo tuyo y yo lo mío, pues entonces vamos a tener un encuentro con Dios y no nos va a gustar. Dios va a obrar porque Dios no es injusto, hermano. Dios es paciente, Dios es misericordioso, pero Dios no es injusto para olvidar el trabajo que usted hace por buscar la presencia de Dios. Y yo no sé cuál es el trato de Dios. Un accidente, una enfermedad, la muerte, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios se encargará de cada una de aquellas personas que se ponen en contra de nosotros, en contra de la búsqueda del Señor. Y ahora, esto no se trata de decir, bueno, yo respeto a mi esposo, yo respeto a mi esposa, ha decidido buscar de Dios, yo respeto a mi hijo, ha decidido ir a la iglesia cristiana, pero yo con lo mío. No, eso no se trata de eso, porque seguimos en la misma postura. Ignorar la voz de Dios, ignorar, menospreciar la voz del Señor. Entonces no vengamos diciendo, yo amo a mi esposa cuando no queremos nada con Dios. Porque está menospreciando no solamente el alma de la esposa, la suya, sino la de sus hijos. También es una cadenita, pues. Es una cadenita. Es una cadenita. Es una cadenita. Hay deficiencia en el padre, en el hogar. El padre se lleva entre los pies a los hijos y a la esposa. La discusión con la esposa, sí, pero quien recibe el impacto de esas discusiones, ¿quién cree que es? Los hijos. Ven el maltrato, ven las malas palabras, ven la gritería, ven un montón de situaciones. Así trabaja esto. ¿Qué tienes, mami? ¿Por qué estás llorando? No, me entró polvo en los ojos. Mentiras. Ya el niño ya tiene la percepción de que el padre está atormentando, de que el hombre está hiriendo, de que el hombre está destruyendo lo que hay dentro de esa madre. Entonces,
menospreciamos nuestra alma, la de los hijos, la de la esposa, la del esposo, y hay un conformismo, pues, ¿verdad? Entonces viene el diablo y prepara a sus ángeles de muerte, de angustia, de dolor, de desolación, y dice: váyanse a esa casa donde hay problemas, lleven más celos, lleven más pleito, más contienda. ¿Por qué? Porque se está cosechando lo que se ha sembrado. Ahora, nuestra obediencia siempre será premiada. Siempre Dios va a respaldar todo lo que tú hagas por tu alma, por tu casa, por tu familia. Todo el Señor lo tiene acomodado todo. Pero entendámoslo. Lo que Dios te va a dar a ti, no solo va a dar a tu hermana ni a tu hermano de carne, ni a tu padre ni a tu madre. El trato de Dios contigo es el trato de Dios contigo, y el trato de Dios con ellos es muy diferente. ¿Por qué razón? Porque todos tenemos un pensamiento diferente y un sentir diferente de cómo ver las cosas. Pero conforme vayamos en la obediencia, Dios se va a ir glorificando y va a dar a la vida de sus hijos lo que ellos esperan. Vaya conmigo al libro de Proverbios 14:11. Y con esto termino. ¿Cuánto da gloria a Dios? (14:11) dice la Escritura: la casa, oiga bien, la casa, el hogar de los impíos será, dice, asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Mire qué hermoso lo que Dios está hablando aquí. Dice: la casa de los impíos será asolada. Asolada. ¿Qué significa que será asolada? Que no va a quedar nada. No va a quedar ni mueble, ni rastro de que hubo personas dentro de esa casa. Y no es que, hermano, va a hacer algo de un solo. No. Poquito a poco el hombre mismo va sembrando dolor y angustia con su impiedad, con su maldad. ¿Por qué impiedad? Porque no quiere obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no quiere oír los preceptos de Dios, porque no quiere poner por obra la palabra de Dios. Entonces dice que será asolada. Entonces uno dice: ahí vivía una familia, ahí vivía ese matrimonio tan bonito que se miraban, dice. Ahora, mire, no quedó nada. Ahí él le había hecho hasta unos juguetes a los niños para que jugaran. Mire, ahora dice, hasta monte hay ahí. Se está pudriendo todo ahí. Se acabó esa familia, se acabó ese matrimonio. Será asolada. ¿Y qué pasó? No, pues que fíjese que el drogadicto, ella también con el vicio de la droga. Bueno, él murió porque una sobredosis. No, pues ella, como le dieron droga, está ya metida en la cárcel. Todo se acabó. ¿Por qué? Porque no quisieron oír la voz del Señor. ¿Pero qué pasó? No, pues él le fue infiel con otra. No, pues ella le fue infiel con otra. Se separaron, se rompió el matrimonio, se divorciaron. Y ahora pues, quién sabe por qué ni han podido vender esa casa. Pero mira, ahora todo se acabó. Eso es desolación. Y ese hay muchos hogares donde lo que hay es desolación. Uno puede llegar y se siente aquel ambiente pesado dentro de la casa. Se siente aquel desánimo, aquella negatividad. Se siente aquel dolor en ese hogar. Ese silencio que hay, donde no hay palabras bonitas, donde no hay sonrisas, donde no hay gozo, sino que hay caras largas, porque hay dolor y angustia. Eso se puede sentir dentro del hogar. ¿Pero por qué? Porque no han dejado que Dios actúe. No han dejado. Se ven las botellas de licor, las botellas de cerveza en la mesa.
todo maloliente a cigarro, todo maloliente a alcohol, las personas, la mujer golpeada, es decir, desolación dentro del hogar. Pero fíjese que hay algo interesante, porque luego le repito, la gente piensa que compraste una maquinita para contar el dinero, esa es la prosperidad del hombre y la alegría del hombre. La gente piensa que tener su casa remodelada y ponerle esto y ponerle lo otro y ponerle aquí, ponerle allá, hacerla más grande, ponerle, hermano, losa, ponerle mármol, ponerle adornos. La gente piensa que eso es la prosperidad y el gozo que le va a traer. No, es la palabra que nos dará la bendición. Porque dice, la casa de los impíos será asolada. Dice, pero florecerá, dice, la tienda. La tienda de los rectos. ¿En qué vivía el pueblo de Israel? En tiendas. En tiendas. Es decir, era como poner un canopy, pues, en este tiempo. 1, 2, 3 canopis. Y esa era la casa de ellos. Acomodaban todo. Y ahí vivían ellos. Pero Dios estaba con ellos. Dice que en todo el tiempo que estuvieron ellos en el desierto, ni el calzado se les envejeció, ni la ropa se les envejeció, ni su calzado se desgastó. El cuidado de Dios estuvo con ellos, iglesia. Entonces aquí dice el Señor que el impío tiene una casa, quizá una casa bonita, frondosa, grande, de millones y de millones y de millones, y ya se alarde de eso y se siente orgulloso. Esto es lo que he ganado yo. Por eso yo cuando veo a esa gente que hace alarde de que mi casa y que le metí esto y que le hice lo otro y que mira, wow, y que no sé qué, y no, me costó con el sudor de mi frente, dice. Se mofa, se siente orgulloso y se van olvidando del Señor. Y va menospreciando por donde uno vive. No, dice que tú tienes una mente estancada. Debes de invertir. Y entonces empieza a delirar la gente a hablar de grandezas y de cosas. Pero el que está tomado de la mano de Dios, y no importa que viva en algo sencillo, pero que esté limpio, oloroso, agradable, con detallitos pequeños. Pero si está la paz de Dios, el gozo de Dios, la gloria de Dios, si está la presencia de Dios y el Espíritu Santo del Señor, nada nos podrá separar del amor del Señor que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces se da cuenta. Pero florecerá la tienda, florecerá la tienda, florecerá. Poco a poco te vas a ir levantando, poco a poco, aunque tu casa sea humilde, poco a poco vas a ir levantándote, porque estás en la presencia de Dios, porque estás en la palabra de Dios, porque estás en el consejo de Dios. Poco a poco tu vida será diferente y alcanzarás la misericordia del Señor. Así que dejemos de estar pensando que hasta el día que tengamos una casa de 5 cuartos, de 10 cuartos, entonces será la verdadera felicidad. No, si Dios no está ahí, es un fracaso. Si la gloria de Dios no está contigo, no importa que duermas en cuna de oro, no importa que comas en platos bañados de oro, la felicidad no está ahí. Entonces el impío se le cae todo por ignorar, por menospreciar la voz de Dios. Pero florecerá la tienda, dice, de los rectos. Qué lindo es el Señor, hermano. Qué lindo. Por eso usted gócese. Gócese. Cuando aquel hombre paralítico se acercó a Pedro para pedirle una moneda, ¿se acuerdan lo que sucedió? Él se ponía todos los días, dice, en la esquina del templo para pedir una limosna. Todos los días se ponía ahí esperando, extendiendo su mano para que alguien le diera una moneda. Y Pedro fue claro y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo le dijo, levántate y anda. Y enseguida que el hombre se levantó, se puso en pie y empezó a brincar de alegría. Porque eso es lo que interesa, el poder de Dios en nosotros. Si tú quieres que el Señor te respalde, si tú quieres que el Señor te lleve a cosas grandes, entonces guardemos el mandamiento.
y alejaremos el dolor de nuestra casa y vendrá la prosperidad. Si otros no quieren, tú busca de Dios. Si otros se van de la iglesia, busca de Dios. Si otros se van lejos de la familia a otro estado, tú busca de Dios. Tú busca de Dios. Tú busca, busca, busca. Guarda tu alma, que el Señor te recompensará. Démosle fuerte el aplauso al Señor en esta hora. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos.